Saludos República Dominicana, hoy es miércoles 13 de mayo del año 2015. Esto es Síntesis, mi nombre es Marcela Rositer, Michelle Hassim y el doctor Pichardo que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo están todos? Bien. Yo estoy muy bien. Gracias al Señor. Y tempranito por la mañana. Vamos entonces hoy a contarles a ustedes que faltan 233 días para el año 2016, 368 para las elecciones del 15 de mayo, 461 para el 16 de agosto y nos acompañará esta noche una luna preciosísima en cuarto menguante. El santoral del día de hoy es Nuestra Señora de Fátima, así que es a mí que me tienen que saludar. Yo soy Marcela María de Fátima. Ah, felicidades, doña Fátima. Y San Mazzarello. Vamos entonces con las noticias más importantes de los periódicos del día de hoy. Sí, ligan a la Iglesia Protestante de la República Dominicana en lavado del narco, del supuesto narcotraficante colombiano Darío A. Úsuga. Gobierno entrega terrenos para construir 4.300 viviendas de bajo costo en proyecto Ciudad Juan Bosch. 363 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana instan a cumplir con su mandato de reforma. Sindicatos podrían hoy en el Consejo Nacional de Salarios cumplir con el mandato con el aumento salarial. Hoy es la reunión del Consejo Nacional de Salarios en la que puede ocurrir el aumento salarial. La situación en República Dominicana es crítica. Sufre la peor sequía de los últimos 20 años. También tenemos otros titulares que no son los principales, pero que se dice que Andrés Navarro, nuestro canciller, reitera que no habrá prórroga para la regularización de los extranjeros. En otra información, y muy buena información por cierto, Promesecal baja los precios a 98 medicamentos que incluye 33 nuevos productos terapéuticos. También tenemos que el presidente Danilo Medina conversa con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien sabemos que rechaza la reelección. Guillermo Carán y su equipo se van con Luis Abinader. Y el gobierno recibe propuestas de compra de plantas de carbón y reenvían al 16 de julio próximo el juicio de fondo de Marcos Martínez y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Bien, en los indicadores económicos tenemos el dólar estable 44.50, 44.90, la venta, el euro 48.50 la compra, 52.50 la venta, y malas noticias en el petróleo, subió un 2.53% y cerró a 60,75 dólares el barril. Tendremos nuevos aumentos de los combustibles esta semana. En el estado del tiempo tenemos un día medio nublado con chubascos ampliamente aislados hacia las regiones noroestes en la cordillera central y parte de la zona fronteriza. En el Gran Santo Domingo las temperaturas idénticas a las de ayer, 31 grados Celsius, 32 grados Celsius, la máxima y la mínima de 22 a 24 grados Celsius. Vamos entonces ahora con la agenda del día de hoy. A las 9 de la mañana, el Procurador General Francisco Domínguez Brito firma un acuerdo de colaboración interinstitucional con el Servicio Social de Iglesias Dominicanas en la sede del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, la calle Luis Pérez, número 8, esquina Euclides Morillo, del ensanche La Fe. A las 4 de la tarde, en el Centro Olímpico Félix Sánchez, está el partido de la Selección Nacional contra las Islas Caimán, un partido amistoso en fogueo para el próximo Mundial 2018. A las 5 de la tarde, la reunión ordinaria de la dirección del PRM en el antiguo Clarion, el antiguo Hotel Clarion, el Hotel Radisson, en la oficina del ingeniero Leonardo Faña. Y las internacionales del día de hoy. El CELAM aboga que se brinde asistencia a los migrantes indocumentados.
También debaten en el Banco Mundial la propuesta del desarrollo fronterizo República Dominicana-Haití. Y hay un nuevo sismo que causa más muertes y propaga penurias. En Nepal, al menos hasta el momento, 57 muertos y más de 1.100 heridos. Estados Unidos y Rusia buscan tratar soluciones a las crisis mundiales. Haití, por su parte, no cumplió con abrir los centros de documentación. Y el presidente de Francia, Hollande, reconoce gran deuda moral con Haití y anuncia ayudas para su desarrollo. La presidenta Bachelet de Chile pide a su nuevo gabinete centrarse en el plan de reformas. Y los ensayos de las vacunas contra el ébola no han dado resultados con eficacia. Vamos ahora a saber quiénes están de cumpleaños el día de hoy. Tenemos la periodista María Isabel Soldevila Brea, el juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González Pérez, el ingeniero Abel Santiago Acosta Rosario, la arquitecta y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Alma Pastora de las Mercedes Fernández, doña Alma Fernández, la señora Joana Corporán, la astróloga Aura Ileana Victoria, la periodista Miledis Altagracia Contreras Infante, el niño Juan Miguel Frías Espejo, la licenciada Miguelina Tejada de Díaz, el dirigente del PLD, Pedro Díaz Paniagua, la exdiputada del PLD, Ligia Eneida Morales de López, el ingeniero Roberto Araujo Gómez, la señora Ligia Josefina de los Santos Peña y el general retirado Francisco Balbuena Vázquez. Esos son los cumpleaños del día de hoy. Muchas felicidades a todos. Y vamos a ver qué pasó un día como hoy, pero en 1907. El Congreso Nacional declara de utilidad pública la contratación de un empréstito de hasta 20 millones de pesos. Un día como hoy, en 1916, el Ayuntamiento de Santo Domingo resuelve requerir a los generales Desiderio Arias, Mauricio y Cesario Jiménez la entrega de todas sus armas y municiones. En 1916, el Consejo Municipal Capitaleño prohíbe toda manifestación de carácter público popular de cualquier género e índole en la ciudad y sus contornos, incluyendo los espectáculos públicos después de las 11 de la noche. Y en 1965 retorna al país el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez, líder de la rebelión militar contra el triunvirato. Y en las efemérides internacionales tenemos que un día como hoy, pero en 1470, Cristóbal Colón se casa con Felipa Núñez en Lisboa, Portugal. El almirante se encontraba allí en busca de financiamiento para sus proyectos de parte del rey Juan II. Y un día como hoy, pero en 1503, las fuerzas españolas derrotan a los franceses y entran a Nápoles. Un día como hoy, pero en 1647, un terremoto de gran intensidad causa estragos en Chile desde el Cusco hasta Valdivia. Y en 1741, Felipe V aprueba la creación de la Real Academia Española de la Lengua. Y ya más cercano en la historia, en el 2002, el presidente cubano Fidel Castro se reúne con el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en la cumbre considerada histórica. Carter recibe de Castro la concesión de libre acceso para hablar con quien desee. Y en los obituarios del día de hoy tenemos que todos están siendo velados en la Capilla de la Paz de la Abraham Lincoln. Diomaris Altagracia Peña, sus restos serán sepultados a las 3 de la tarde en el cementerio Cristo Salvador. Gilda Nolasco Polanco, sus restos estarán siendo velados desde las 10 de la mañana y serán sepultados mañana a las 10 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Indiana Eunice Piantini de Gotró será sepultada mañana a las 12 en el cementerio Puerta del Cielo. Julio Porfirio Cordero Brito, sus restos serán sepultados a las 4 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor. María Altagracia Cuevas Flores, sus restos serán sepultados a las 11:30 de la mañana en el cementerio de la Máximo Gómez.
y Generosa Martínez, viuda de la Cruz. Sus restos serán sepultados a las 11 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo. Pasa sus restos, hacemos una pausa, ¿me lo permiten? Venimos a ver. Y para que antes de salir de su casa esté sumamente informado, vamos con las noticias del día de hoy. La Cancillería entrega a familiares al dominicano preso en Haití. Maldonado guardaba prisión preventiva en una cárcel de Haití desde el pasado mes de marzo porque fue testigo de la muerte del ex jefe de seguridad de Jean-Bertrand Aristide. En un crimen que aún no ha sido esclarecido, el dominicano Felipe Maldonado fue apresado por las autoridades haitianas como principal testigo del asesinato de Oriel Jean. La Cancillería Dominicana hizo ingentes esfuerzos para que el criollo fuera descargado tras comprobarse su inocencia. Ante el clamor de la familia, que estaba altamente preocupado por la situación, y también de la misma sociedad dominicana, pues como bien me ha dicho Adriano, en menos de 48 horas de su detención, ya la misión diplomática dominicana en Puerto Príncipe pues estuvo presente, estuvo atenta a la situación que él estaba viviendo y comenzó a darle asistencia. Pese a la orden de libertad, el dominicano era retenido en una prisión haitiana. Nuestro embajador Sillier debió reunirse en varias ocasiones con funcionarios de la Cancillería haitiana, también con funcionarios del Ministerio de Justicia y el tren de justicia de Haití, hasta que por fin, el día 20 del mes pasado, pues se emitió la orden de libertad. ¿Y qué tiene que ver la fiscal del distrito con una persona que esté detenida en otro país? Pero siempre nosotros hemos dicho que la labor del Ministerio Público no solo es una labor psicorrígida, sino que en la medida que podemos tutelar las garantías y derechos fundamentales de cada ciudadano dominicano o extranjero que se encuentre en nuestro territorio, debemos hacerlo. Cuando su hermano me contó el drama que él estaba viviendo, Maldonado se rehusó responder las preguntas de la prensa sobre su relación con el asesinado ex jefe de seguridad, limitándose uno de sus parientes a solo agradecer por su liberación. No era fácil para mí dormir igual, pero estaba tranquilo por esa parte porque el país respondió de una manera que yo mismo no esperaba. Creo que de ese momento en adelante ser dominicano para mí es un orgullo mucho más fuerte de lo que sentía, y entendí la raíz ciertamente de lo que significa tener un país y tener una nación. En una rueda de prensa en la que también participó el embajador dominicano en Haití, Rubén Sillier, el canciller dominicano negó que la República Dominicana esté recibiendo presiones para otorgar una prórroga al casi vencido plan de regularización. Esa información con el tema del que soltaron ahora, yo te quería decir, tú te imaginas, tú estás preso siendo inocente en una cárcel de Haití. Pues si la victoria es difícil, ¿cómo debe ser allá? Si allá es difícil afuera, imagínate adentro. Sí, sí. Las circunstancias tienen que haber sido muy, muy difíciles, muy complicadas para ese dominicano, ese compatriota, que según las informaciones estaba manejando el carro y por ende había sido testigo del asesinato de un jefe de seguridad en Haití. Lo grave es que se había ordenado su libertad, y a pesar de haber ordenado la libertad, me imagino que algún juez en Haití se mantenía retenido sobre la base o la excusa de que él había sido un testigo clave en el hecho, y lo estaban reteniendo por este motivo obviamente inexistente. Pero un testigo puede ir a la cárcel como testigo. No, claro que no. Entonces, ¿por qué estaba preso? Claro que no. Bueno, hay que tener mucho cuidado al momento de comentar esa noticia, porque las circunstancias y las razones específicas no han salido a la luz pública. Lo que sí ha salido es el hecho del asesinato y obviamente las gestiones que ha hecho nuestra Cancillería y nuestro embajador en Haití,
para obtener la libertad de un individuo que obviamente no estaba involucrado en el hecho sangriento, sino que había sido testigo. Ahora los detalles de por qué él estaba acompañando a un jerarca militar de seguridad haitiano, o ex jerarca militar de seguridad haitiano, por qué él estaba en ese momento siendo dominicano como acompañante de este individuo. Ahí hay una serie de interrogantes que puede ser que la respuesta de ellas sean las razones, de esas interrogantes sean las razones por las cuales fue retenido momentáneamente. Pero lo que hay que alegrarse es que lo liberaron, ¿verdad? Sí. Y que si se les requiere posteriormente para la identificación de algún tipo de imputado, no sé cómo se maneja la justicia a nivel de instrucción en Haití, yo no creo que él tenga mayor inconveniente de con ciertas garantías comparecer a señalar en caso de que tenga conocimiento de primera mano de quiénes fueron los autores, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, es importante también aprovechar que estamos tratando el tema haitiano, porque se pueden ver presiones para que suelten una gente. El canciller dice que no discutirá con Haití más el tema de la regularización y definitivamente no va a haber más prórroga. O sea, ya el gobierno fijó su posición al respecto. Dijimos ayer que ellos sí va a haber 45 días adicionales para las personas que ya habían depositado sus documentos para tratar de que puedan, aunque no fueron aprobados, de que puedan adquirir esos documentos en Haití que no tenían esa documentación, pero definitivamente no va a haber ningún tipo de prórroga en esto. El canciller dice que no se va a reunir con Haití ni va a discutir el tema de la prórroga. O sea que... ¿Será que no lo discutirá más? Pero de que se han discutido las posibilidades de prórroga. Sí, pero ya, o sea que ya el tema está cerrado. Ya el tema está cerrado porque parece que Haití lo que quieren, entre Haití y los organismos internacionales, entienden que todavía, entonces ya la República Dominicana parece que cerró el tema de la regularización. Mira, y además con un sistema migratorio tan débil, porque tenemos que recordar que nosotros somos un país tercermundista bastante pobre. En términos relativos estamos en mejores condiciones que Haití, pero somos bastante pobres. Quiere decir que nuestro control fronterizo es tan débil como directamente proporcional a nuestra pobreza, ¿verdad? Ese plazo que fue muy benigno desde mi punto de vista, muy magnánimo, obviamente tomando las circunstancias de todos esos ciudadanos pobrísimos haitianos que salen no a afectarnos a los dominicanos, salen a buscar una mejor vida, como lo haría cualquier ser humano. Seguro. Tratando de buscar la mejoría de su familia. Yo en una circunstancia de pobreza extrema, con hijos, y tengo que emigrar a donde sea, lo hago, y esa es la circunstancia del haitiano en relación a República Dominicana. Obviamente es más fácil cruzar la frontera a pie que arriesgarse en una yola o tomar un avión de forma irregular o regular hacia otro país. Va a ser más cerca, nosotros tenemos que convivir con esa realidad. Y es que República Dominicana y Haití en una sola isla es una especie de aborto histórico. El que lo ve, yo que tuve la posibilidad de estudiar un poco en Europa, los europeos que eran compañeros míos de estudio no entendían cómo podían coexistir en una pequeña isla ya de por sí, dos países, uno de los cuales es el más pobre de América y quizás uno de los más pobres del mundo, y otro pobre pero con un tipo de pujanza diferente. Entonces nuestras debilidades migratorias no nos permiten una prórroga porque lamentablemente por el empuje de la necesidad económica nos van a llenar el país de ciudadanos de otros países, desplazando a los ciudadanos dominicanos de los medios de producción, tenemos que atender en el aspecto de salud, atender en el aspecto educativo, porque obviamente si son menores tenemos que atenderlo por razones de humanidad, pero lamentablemente como cuando llega a una casa pobre de 5 miembros, con escasez de comida, ropa, medios para sustentar la educación, y le llegan 15 amigos o 15 vecinos
a compartir, no la riqueza, sino compartir la pobreza. Yo creo que haber puesto un límite es importante y tenemos que ya tener una programación y un protocolo y logística para ver cómo vamos entonces a afrontar el SPOTS. Ahora, terminó el plazo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Y cuál va a ser la reacción del gobierno haitiano al momento de recibir las personas que no cumplan con los requisitos en República Dominicana? ¿Los van a recibir? ¿Y la comunidad internacional? Más la comunidad internacional. Ahora, yo entiendo que el República Dominicana y su gobierno lo que tienen que hacer es darle cumplimiento a la ley. Simple y llanamente. Y nuestro alegato va a ser simple. Nosotros vamos a aplicar las leyes migratorias igual que la aplica cualquier país soberano del mundo. Si no, estaríamos cediendo nuestra soberanía. Y eso sería una derrota para nosotros como nación, ¿verdad? Y no lo debemos permitir. Y en otra información, el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, el CELAM, considera grave y fuerte la situación de la migración en los países de la región y abogó porque se les brinde asistencia a la población de migrantes. 50 obispos y cardenales de las 22 conferencias episcopales del continente se reunieron en el país para celebrar su asamblea eleccionaria. El tema de la problemática haitiana es seguida de cerca por la CELAM, que pide más atención para ese país. En su momento, más allá de la problemática y la complejidad de este problema que a ustedes los afecta de una manera particular, nosotros podemos decir que cuando el CELAM, en su tiempo, de la presidencia anterior, se vivieron las horas del lamentado y terremoto en Haití, organizó una gran campaña de ayuda solidaria a la iglesia en Haití. Otro de los temas que analizaron los obispos católicos fue el consumo y distribución de drogas en la región, una problemática que es calificada de grave y que merece prioridad de los estados. Tiene un uso, y la drogadicción habla de un fenómeno de un uso abusivo de sustancias que toca los aspectos de libertad humana y también de responsabilidad. Para los obispos que forman parte de este importante órgano de la Iglesia Católica, el problema más grave sigue siendo la desintegración familiar. Y creo que esta preocupación es mundial. Y por qué no, también las visitas a los países, creo que el Papa dará ciertas orientaciones a las familias, sobre todo para fortalecer este vínculo tan importante. La reunión número 35 de la CELAM es encabezada por su presidente, Carlos Aguiar Reyes, y se realiza en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, la Autopista Las Américas. Se espera que esta semana, luego de las discusiones en su asamblea interna, se elijan las nuevas autoridades del CELAM. Para Noticentro, Michelle y Marcelo, esta posición de la Iglesia, advirtiendo sobre, obviamente en términos generales, sobre la protección de derechos humanos, que debemos en todo el mundo, obviamente, cuidar los derechos humanos de los emigrantes, coincide no solamente con la situación migratoria de la República Dominicana, sino la situación migratoria por razones de pobreza y razones económicas en todas partes del mundo. En el caso del continente, algunos países del continente africano y su migración hacia países europeos, hemos visto tragedias muy recientes, por ejemplo un con muchísimos muertos que zozobró lleno de inmigrantes. En otras partes del mundo están sucediendo este tipo de situaciones. Obviamente siempre va a existir. Ahora, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Está invirtiendo cientos de millones de euros, en casos específicos hasta miles de millones de euros, para tratar de evitar no la llegada, sino que la salida de estos emigrantes hacia sus países, y con esto copar alas de pobreza inmensas
en ya países que han superado el desarrollo. En República Dominicana, la conferencia del episcopado ha hecho esas advertencias, pero esa es la función de los sacerdotes, llamar la atención sobre los derechos humanos. Yo lo que creo que independientemente de esto, República Dominicana, reitero, tiene que cumplir con sus leyes migratorias, respetando los derechos humanos de los inmigrantes irregulares que vayan a ser deportados del país. Lamentablemente es así. ¿Entiendes? Yo creo que la posición de la Iglesia es correcta desde el punto de vista eclesiástico y desde el punto de vista humano, espiritual y religioso. Pero en el aspecto legal tenemos que buscar la supervivencia de República Dominicana como nación. Tenemos que escoger entre un camino hacia el desarrollo de nuestra población dominicana y aquellos que se regularicen, o admitir a una población que por razones de pobreza va a emigrar masivamente y entonces todos sumirnos en la miseria. Es un dilema difícil, complicado, ¿verdad? Y yo creo que lo que debemos hacer es cumplir, reitero, nuestras leyes migratorias con humanidad. Esa es nuestra opinión con respecto a este tema. Me gustaría, Marcela, perdóname, me gustaría, no sé si vamos a hacer algún cambio en este momento, pero me gustaría que, si es posible, tocar el tema de una noticia de primera plana en relación a un cartel colombiano que utilizaba República Dominicana a través de un supuesto pastor evangélico para lavar dinero proveniente del narcotráfico. No sé si quieren comentarlo. Cuando vemos el titular, sentimos vergüenza ajena por el hecho de que estos criminales, pretendiendo legitimar su fortuna, hayan pasado límites, por ejemplo, de utilizar una iglesia. Iglesias. Yo quiero hacer una salvedad con respecto a esto. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. El titular puede llevar a confusión. No es la Iglesia Evangélica de República Dominicana no es la Iglesia Evangélica de República Dominicana que está siendo utilizado por este cartel. Es un supuesto pastor, digo supuesto pastor o simulado pastor, porque ningún pastor que tenga en su corazón a Jesucristo se va a prestar a semejante vagabundería. Entonces, este es un supuesto pastor de una iglesia de San Pedro de Macorís, de denominación aparentemente protestante, que se ha prestado, según la noticia del periódico El Día, y que es un cable internacional desde Colombia, para legitimar valores de un cartel llamado los urabeños del norte, el Valle del Norte de Colombia. Hay que salvaguardar las instituciones. Yo creo que nosotros no podemos ser ligeros. El titular puede reflejar la verdad, pero no la verdad específica, y puede llevar a confusión. La Iglesia Evangélica en República Dominicana ha sido tradicionalmente compuesta por pastores honestos y sobre todo por feligreses honestos. Eso no le puede caber la menor duda a nadie. Igual que la Iglesia católica y todas las denominaciones que siguen de corazón su creencia cristiana. Si hay uno que no está haciendo lo correcto. El hecho de que aparezca precisamente una manzana podrida. Que no se puede generalizar. Sí, que posiblemente, y eso lo puedo casi asegurar, cuando se analice quién es el individuo, posiblemente él también como pastor sea una fachada. Porque yo no creo que un pastor ya convencido se convierta, valga la redundancia, la figura, en un lavador de narcotráfico. Posiblemente un individuo con el ADN, con los antecedentes de mala fe o delincuenciales, se haga pasar como pastor, simule ser un pastor para dedicarse a apoyar actividades delincuenciales como el lavado de activos, que es un crimen como el demás. O sea, el que apoya el lavado de activos está apoyando el delito que genera dichos recursos.
Bien, entonces hay que salvaguardar a la iglesia. La iglesia evangélica no está involucrada en el lavado de activos. Un individuo que se ha hecho pasar por pastor, según la reseña, porque hay que seguir investigando, aparentemente canalizaba fondos del narcotráfico. ¿Cómo lo canalizaba? A través de supuestas donaciones y la adquisición de bienes suntuosos que luego eran triangulados en favor de la institución criminal. Eso debe ser objeto de investigación en República Dominicana. Tenemos precisamente hoy al magistrado Miranda Villalona, el director antilavado de activos, y yo creo que es propicia la ocasión para preguntarle sobre esta metodología que no sé si para la población es una noticia, pero no sé si en el día a día del Departamento Antilavado, dirigido por el distinguido colega y amigo Miranda Villalona, ha sido ya en el pasado objeto de investigación este tipo de metodología. Pero quería hacer esa salvedad, porque una manzana podrida no implica que todo el árbol lo esté, sobre todo una iglesia evangélica tan pujante en República Dominicana y merecedora de todo el respeto del mundo. Vamos a pasar a otra noticia. Pelegrín Castillo Semán, vicepresidente del Partido de la Fuerza Nacional Progresista, teme que el gobierno conceda una nueva prórroga al plazo del plan de regularización para los extranjeros. Quiere advertir a las autoridades sobre los riesgos de un proceso de repatriación mal ejecutado. Estos procesos deben ser ágiles, respetuosos de los derechos humanos, y la creación de centros de verificación y registro de los deportados no deben concentrarse en 1 o 2 puntos de la frontera. Castillo calificó de poco seria la demanda del embajador haitiano Daniel Suplis por cuanto busca prolongar las negociaciones para dar tiempo a que el país se llene de ilegales indocumentados. El presidente de la Fuerza Nacional Progresista también advirtió sobre el montaje de una campaña de ataques contra República Dominicana por parte de sectores extranjeros y los que llamó antidominicanos. Y el expresidente Hipólito Mejía se mostró de acuerdo a que no se otorgue otra prórroga al Plan Nacional de Regularización y a propósito de lo expresado por el nuevo embajador de Haití en República Dominicana, Daniel Suplis, quien hace gestiones para que el gobierno dominicano amplíe el programa de identificación de inmigrantes de Haití y así documentar a sus ciudadanos radicados en el país. Yo pienso que es un problema de nosotros, que siempre dejamos la cosa para último. Yo estoy convencido que las reglas de juego con Haití, con cualquier país, hay que ponerlas claras. Si es así, no es para estar cambiándola frecuentemente. No conozco los detalles, no es función mía para eso, pero yo soy de opinión que disciplinemos nuestro accionar. O sea que el plazo cuando se cumpla ya está... Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Presidente, mi opinión personal. Mejía participó en una reunión con la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, en la que se trató la escogencia de los candidatos a los distintos cargos congresuales y municipales con miras a las elecciones del 2016. Tenemos dos informaciones, una de Pelegrín Castillo, que teme que el gobierno otorgue otro plazo al plan de regularización. No sé por qué hay que tener, porque ya el gobierno ha sido claro en su posición, y el presidente Mejía, que aclara que es su posición personal, que nos dice que no, que está de acuerdo con no otorgar más plazos en el plan de regularización. Esto es importante, ya que el presidente Mejía no les da un espaldarazo al gobierno actual, para que cuenta con su apoyo, para no otorgar y no dejarse apretar de los organismos internacionales ni de la comunidad internacional. Vamos a ver en qué termina esto, nos queda un mes y las informaciones siguen. En la medida que los días pasen, la temperatura va a ponerse peor, ya que el gobierno no va a ceder aparentemente. Con el presidente Mejía casi se completa la opinión generalizada, tanto a nivel oficial como a nivel de la oposición en República Dominicana, en el sentido de no otorgar prórroga y aplicar las leyes migratorias ya definitivamente. Porque
La opinión de Miguel Vargas Maldonado ha sido en el mismo sentido de cerrar la posibilidad de prórroga y aplicar las leyes migratorias. No se había pronunciado ya así tan claramente Hipólito Mejía, ya lo ha hecho. Obviamente el sector oficial fijó su posición. Quiero señalar lo siguiente, parece que el expresidente Hipólito Mejía dice que es a título personal, porque él está apoyando la candidatura de Abinader, y el que parece que no está claro aún es Abinader. Bueno, pero acuérdate que habría que esperar a las posiciones del ya consensuada del partido. Bueno, pero si él quiere ser presidente, que fije una posición, porque este es un tema nacional de trascendencia. Si Abinader pretende ser presidente o ser candidato a la presidencia y tener posibilidades en estos temas nacionales, al margen de la foto que se tira y demás y la propaganda. Pero Abinader tiene su posición, sí, clara. Bueno, pero que fije su posición, porque he escuchado comentarios en el sentido de que este señor lo que quiere irse con la ola y ser simpático en vez de las posiciones nacionales, de la mayoría nacional, ser simpático a otras posiciones no tan nacionales, ¿verdad? Entonces que fije su posición claramente. No se puede estar surfeando sobre olas permanentemente en el sentido político. Pero le está funcionando. Sí, pero bueno, en los periódicos le está funcionando. Claro. Pero que defina su posición. No, y en el partido, el candidato. Que sea la que sea. Si él considera que debe ser diferente y dar prórroga y que haga lo que él está haciendo, que lo va bien. Que fije su posición, que fije su Mira, posición. Hipólito por estar dando posiciones. Sigue ahí. ¿Dónde está? Yo no creo que va bien. Ese es un tema muy serio, Michelle. Yo creo que los políticos no pueden estar jugando a la diplomacia superficial en este tipo de temas. Que fije su posición claro, que es un tema nacional trascendente. Bien. Cambiando de tema, tenemos que el Comando Sur auspició una actividad militar en el sur dominicano. Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en junio próximo. El entrenamiento auspiciado por el Comando Sur de Estados Unidos y el Ministerio de las Fuerzas Armadas se inició este martes con un seminario denominado Evaluación Estratégica Iniciativa de Derechos Humanos. La actividad busca además integrar el enfoque de derechos humanos en capacitación y la aplicación en las operaciones cotidianas de los miembros de las Fuerzas Armadas. La actividad está dirigida a oficiales superiores de las instituciones militares, miembros del gobierno norteamericano y representantes de la sociedad. Y persisten las quejas de las amas de casa en torno al altísimo costo de la vida. La asociación que las regula exigen un aumento salarial. Las amas de casas aseguran que los artículos de la canasta familiar están por las nubes, situación que afecta a la clase pobre del país. Por esa razón reclaman un aumento del salario mínimo en un monto que se aproxime a la canasta familiar. La canasta familiar está muy cara, muy costosa está. Normalmente más o menos ¿qué gasta una familia para poder sustentarla? Bueno, ¿dónde anda? Por pequeña que sea se gasta. Allá mismo somos como 3 personas y yo no sumo el dinero que se gasta, yo ni cuenta saco. Al pobre que le afecta todo, porque el que gana bien nada le puede afectar al pobre, porque ¿a quién más? Esta administradora de empresas dice que es imposible que un empleado con el sueldo mínimo pueda sustentar a su familia. Depende de la cantidad de personas que hay en el hogar, lo que es el gasto. ¿Da el sueldo mínimo para eso? No, hay que subir los sueldos. Pero los comerciantes también recomiendan un aumento del sueldo para que se incentive la economía y suban las ventas. Muchísima gente se benefician, por ejemplo, esto es una cadena. Ella me vende a mí, yo le vendo al otro. Entonces los precios se disparan, o sea, es muy altos. Yo compro caro y no puedo vender caro. Entre los productos, las carnes, arroz y las habichuelas son los que han registrado un mayor aumento en los últimos meses. Porque los precios cada día suben más. Ahora mismo están estables pero altos, o sea, no están subiendo, se mantienen altos. Y la gente
lo que busca es economía, la comida está muy cara, el costo está cada día aumentando. Las amas de casas y los comerciantes esperan que se realice un reajuste salarial para que se mejore la calidad de vida de los más pobres. Para Noticentro, Juan Francisco Herrera. Bien, lo primero que quiero aclarar es que la información que nos pasan habla de amas de casa, se habla de domésticas, que la Asociación de Domésticas procura un aumento también salarial. Yo creo que una de las informaciones más importantes del día, que le prometemos los detalles a nivel de costos, porque hemos visto todos los periódicos y no encontramos lo que sería el costo y cómo sería la modalidad. Y es que 50,000 domésticas a partir del sábado tú vas a poder optar por estar en el plan de la seguridad social. Ajá. Parece que a través de SENASA se llegó a un acuerdo que todas las domésticas, no se sabe si es obligatorio, no les puedo decir cómo va a ser el sistema. En un empleado normal, usted tiene el sistema de seguridad social que tiene 3 cosas. Una cosa es la salud, otra la pensión y otra el accidente de trabajo. Aquí solo se está hablando de salud a través de una ARS. Tampoco se nos dice quién va a cubrir el costo, si el empleado o si va a ser subsidiado por el Estado. O si va a ser el Estado, si va a ser el empleado o si va a ser el patrón, o si va a ser un poquito de cada cosa, como parece ser. Pero sí nos dicen que SENASA va a ser la ARS, que es opcional y que hay 50,000, que puede ser para todas las domésticas, que tú lo puedes decidir y que solo es de salud. Eso es lo que tenemos hasta ahora, es una información muy importante, ya que esto sería un buen incentivo para la parte de las domésticas de cualquier casa, de todo el país, y a lo mejor sin ser una carga importante para la familia dominicana, que son las que utilizan más que todo este tipo de... Y además hacia allá debemos ir, hacia la universalidad de los servicios de seguridad social. O sea, que todo trabajador dominicano esté cubierto por la seguridad social. Sobre todo esta clase de trabajadores domésticos que son pero tan importantes y vitales para República Dominicana. O sea, son los que se quedan con los hijos, los que ayudan en el hogar, son trabajadores importantísimos y queridísimos y merecen como el que más la protección de la seguridad social. Y en otra información tenemos que el Consejo Nacional de la Unidad Sindical reclama una reunión al Comité Nacional de Salarios. Esta cita de mañana es una cita importante porque, como se sabe, el movimiento sindical en la última reunión del miércoles 22 de abril había abandonado el escenario del Comité Nacional de Salarios por la actitud de los empresarios de darle larga a las negociaciones y de no hacer propuestas concretas. Ha habido una nueva convocatoria en el que el movimiento sindical va con la disposición de que se busque un acuerdo definitivo y se le ponga fin a la larga espera de los trabajadores. Los representantes del movimiento sindical organizado reiteraron que sobre los empleadores recae preservar la paz social que se vive en el país. Del mismo modo, adujeron que el gobierno debe interceder para lograr que la nación marche por senderos de progreso y bienestar. Y el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, el CONACERD, reclama también un aumento salarial. Administración local, y para que nos cierren, nosotros vamos a cerrar primero. Los comerciantes no descartan iniciar paros escalonados en respuesta a las amenazas y presiones que le atribuyen a impuestos internos para que instalen las impresoras fiscales en sus estaciones. Y el presidente del consorcio minero Barrick Pueblo Viejo, Manuel Rocha, reveló que esa empresa minera prevé aportar al fisco este año más de 300 millones de dólares. A fin de año, haber aportado al fisco por encima de 300 millones de dólares como parte del compromiso que tenemos bajo contrato. ¿Y esa era la proyección?
Rocha encabezó un acto con alcaldes de la provincia Sánchez Ramírez y otras personalidades, en el cual anunció que en los próximos 2 años ya habrá saldado un pasivo ambiental dejado por la Rosario Dominicana con una inversión que supera los 75 millones de dólares aportados en su totalidad por la empresa minera. Y en una noticia internacional, tenemos que un tren de Amtrak en Filadelfia se ha descarrilado. Vamos a ver si tenemos prontito las imágenes. Esto ha sido hace unas horas realmente. Y al menos 5 personas murieron y varias resultaron heridas cuando el tren de Amtrak con destino a Nueva York descarriló y volcó en Filadelfia, destrozando la parte delantera del convoy. Algunos pasajeros salieron por las ventanas para salir huyendo de ese descalabro que se creó adentro del tren. El alcalde Michael Nutter, que confirmó las muertes, sostuvo que las escenas eran dantescas, que eran tremendas, que eran horribles. Es un caos absolutamente desastroso, dijo. Nunca he visto nada como esto en mi vida. Docenas de personas fueron hospitalizadas y 6 sufrieron lesiones graves, según los bomberos. El tren 188 del servicio rápido había salido horas antes de Washington y el tren comenzó a sacudirse cuando la parte delantera entró en una curva. Este tren, de más está decirles que son trenes que viajan a altísima velocidad. Un empleado de Associated Press, Paul Chung, viajaba en ese convoy y dijo que estaba viendo videos cuando el tren empezó a desacelerar, como si alguien hubiera jalado del freno. La causa del descarrilamiento era desconocida en el primer momento, aunque Amtrak dijo estar investigando. La zona se conoce como Frankfort Junction y tiene una gran curva en la vía. Esperemos que esto se solucione rápido, que los heridos mejoren, y eso ha sido realmente espantoso, Fidel, porque la velocidad que tiene ese tren es tremenda. Sí, una desgracia. Sería bueno verificar luego de las investigaciones cuáles son las causas reales. Nosotros tenemos un metro en República Dominicana extremadamente seguro, pero estas investigaciones van a servir de experiencia para evitar situaciones similares en el mundo entero. Ojalá que ya se defina rápidamente cuáles fueron los motivos. Es un hecho muy lamentable que ha ocurrido en Estados Unidos. Y hasta el momento, reiteramos, son 5 los muertos y muchos, pero muchos heridos. Vamos a hacer una pausa, venimos inmediatamente.